Bueno, regresamos en este programa con Anabel Hernández, colega periodista de Índigo Media, y con Javier Herrera Valles. Esta conversación que estamos sosteniendo con él vía telefónica, nosotros desde el estudio de CNN en la Ciudad de México, él dentro del Centro Federal de Arraigo, en Ignacio Morones Prieto, en la Ciudad de México, en el contexto en el que nos ha estado explicando. Anabel, hemos escuchado a Herrera Valles hablar de las cartas que le envía a Felipe Calderón, de los señalamientos que hace, pero bueno, como hemos dicho, tú has seguido al dedillo esta y otras historias, y me comentabas en el corte algo que te pido retomemos. No solo son los dichos de Herrera Valles a Felipe Calderón, sino lo que contienen esas cartas, documentación y señalamientos concretos y duros en torno a la Secretaría de Seguridad Pública. Así es, estamos hablando de que Herrera Valles envió en 2 ocasiones a la presidencia sendos expedientes, era mucho más que una carta. Las cartas efectivamente eran de 2 o 3 cuartillas, una de 7, pero lo más importante es que todo esto iba acompañado con sendos documentos oficiales, con los sellos, con las firmas de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, donde por ejemplo se mostraba, y es para mí el punto periodístico más importante, y por eso le di seguimiento a la información, y por eso pude ir corroborando caso por caso que lo que decía Herrera Valles era cierto, es que, por ejemplo, el centro de ingreso, el comité de ingreso de elementos de la PFP, que habían estado en la a Genaro García Luna, y ahora pretendían entrar a la PFP con cargos de alto mando dentro de la policía. Yo tengo copia de esas actas de los comités de ingreso, donde directamente la responsable de aplicar los exámenes está diciendo, estas personas A, B, C, o sea, van enumerando toda una serie de nombres, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en particular a un hombre, Nahum García, están señalando, no pasaron los exámenes de control de confianza. ¿Qué es? No pasaron el polígrafo, no pasaron el toxicológico y no pasaron el psicológico, que son los 3 exámenes mínimos indispensables con los que debe de pasar, con los que se le puede permitir el ingreso a un elemento para la PFP, máxime si se trata de ocupar un puesto de primer nivel. La señorita, la encargada de aplicar estos exámenes, decía no pasaron, inmediatamente, como si hubiera dicho lo contrario, todos firmaron, el que había sido chofer de García Luna, que ahora se había convertido en el jefe del Estado Mayor de la PFP, Osvaldo Luna Valderrábano, firmaba de que independientemente de cómo habían salido los exámenes, ellos daban su aval para que ingresaran a la PFP a ocupar grandes puestos. ¿Qué explica todo esto? Lo que explica es justamente toda esa red de corrupción dentro de la PFP. Hoy, a la luz de los hechos, meses después, muchos meses después de esta denuncia de Herrera Valles, nos encontramos a hombres como Bayardo, nos encontramos a hombres como Gerardo Garay Cadena, el extitular justamente de la PFP, que es denunciado por narcotraficantes y sus compañeras sentimentales, de que en un operativo realizado en una mansión en el Desierto de los Leones, este operativo se dio a conocer una fecha específica, en realidad se había realizado 3 días antes. En esos 3 días antes, Gerardo Garay Cadena, junto con Bayardo y otros altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuyos nombres aún no han salido a la luz pública, que participaron en ese operativo, se dedicaron a violar, se dedicaron a saquear, se dedicaron a robar a estos narcotraficantes, y ya que hicieron su fiestecita, finalmente los entregan y los presentan y los exhiben ante la opinión pública. Finalmente, lo que había denunciado Herrera Valles se convierte en hechos específicos. Si se hubiera cumplido con los controles de confianza, Bayardo nunca hubiera estado en la PFP, porque Bayardo, por ejemplo, tenía graves acusaciones de secuestro en Tlaxcala. Anabel, bueno, no nos podemos quedar con lo que acabas de decir. ¿Qué otros nombres de la Secretaría Pública cuyas identidades no han sido conocidas participaron en el operativo del Desierto de los Leones? Yo tengo en mi poder el primer reporte que hicieron los agentes que participaron en ese operativo, y ellos reportan que otros mandos de muy alto nivel, por ejemplo el señor, por citar un nombre, dicen que el señor Ramón Pequeño estuvo presente en el operativo, vio tal desmán en la situación que prefirió retirarse. O sea, él mismo se escandalizó por lo que estaban haciendo sus compañeros. Hay quienes narran que, por ejemplo, llegó también Luis Cárdenas Palomino,
el coordinador de inteligencia para la prevención del delito. ¿Está en la declaración ministerial? No, yo te estoy hablando del reporte de los agentes que fueron testigos. Reporte de la PGR que no se tradujo en declaración ministerial, necesariamente. No, porque la declaración ministerial, quienes acusan directamente a Garay Cadena y a Bayardo, son las víctimas. Son las colombianas que fueron abusadas sexualmente durante 3 días consecutivos allí en la mansión del Desierto de los Leones. Lo que narra este reporte también es que después, cuando García Luna se entera de lo que había ocurrido ahí, en vez de exigir que inmediatamente se aplicara la justicia en contra de Garay Cadena, lo que hace es protegerlo. Garay Cadena en ese momento ya se encontraba declaró más o menos durante 3 días ante la PGR, gracias a las presiones de Genaro García Luna y de Juan Camilo Muriño, que entonces todavía vivía. Esto estamos hablando a finales de octubre del 2008, se le permite a Gerardo Garay Cadena salir en libertad, es decir, no le dictan el arraigo, cumple con la presentación, declara, lo dejan salir con la condición de que él renunciara al otro día. Renuncia, pero el escándalo era tal ya dentro de la PGR, las declaraciones de las colombianas eran tan fuertes que tuvieron que girarle arraigo y luego auto de forma de prisión. ¿Qué es lo que está ocurriendo precisamente? Déjenme hacer una pausa y yo le pregunto por anticipado a Javier Herrera Valles, ¿qué dice de todo esto después de lo que envió a la Presidencia de la República sobre este entorno de Genaro García Luna y lo que ha ocurrido en todos estos meses, casi ya, como decíamos, para cumplirse 1 año del primer expediente enviado a Los Pinos? Después de la pausa le pregunto, ¿qué opina de todo esto?